Recording. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí, aprendiendo más de su palabra. Vamos a hacer una oración. Gracias te damos, bendito Padre, en este día, Señor, porque tu Padre nos permites, Señor, estar aquí, Señor, y aprender más de ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio, Padre, de ser tus hijos, más, Padre. Más en este día, Señor, que tú seas el que abras nuestros oídos, Padre. Pero sobre todo, Padre, que nosotros pongamos tu palabra en nuestro corazón, mi Dios. En este día ponemos, Señor, tu palabra, Señor, en tus manos, a mi hermano que la ha de dar, mi Dios, y que este día sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a entonar unos cantos. El día de hoy, nueva criatura soy. Cristo me ha limpiado, he sido bautizado, y ahora estoy en mi corazón. Le quiero seguir con mi diario vivir. Morir para el pecado, dejar todo el pasado y amarle solamente a él. El día de hoy, nueva criatura soy. Mi Cristo me ha limpiado, he sido bautizado y ahora está en mi corazón. Le quiero seguir con mi diario vivir. Morir para el pecado, dejar todo el pasado y amarle solamente a él. Estamos juntos otra vez. Estamos juntos otra vez. En unidad. Algo nuevo va a suceder. El Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez. Alabando al Señor. Donde quiera que esté, yo la alabo. Donde quiera que esté, yo la alabo. Porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me ama. Soy una nueva criatura, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor, ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vivirás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a tu palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vivirás. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y vivirás. No habrá poder en este mundo que pueda respirar tu palabra. Levanta tu vida sobre la roca y vivirás. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder. El Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor.
amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me lleva. Soy una nueva criatura, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor, es Jesús. Soy una nueva criatura. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa. Levanta tu casa sobre la roca y vivirás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a tu paz. Levanta tu casa sobre la roca y vivirás. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y vivirás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a tu paz. Levanta tu vida sobre la roca y vivirás. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Padre, que tú estás aquí, mi Dios. Que tú nos escuchas, Padre. Que, Padre, nuestra alabanza, Padre, sea grata para ti, mi Dios. Señor, que en este día, Padre, nosotros, Padre, sentamos tu presencia, amigo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu Padre estás aquí a nuestro lado, Dios. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Conmovido, da gloria y alabanza al Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu gloria y alabanza al Señor. Oh, Cristo, no
al Señor. Oh, no presté nadie como nadie como nadie como no hay nadie como no hay nadie como no hay nadie como no hay nadie como nadie como porque siempre que yo te busco no estás junto a mí. Siempre que yo te llamo, tú vienes hacia mí. Por eso y por muchas cosas, no hay nadie como no hay nadie como no hay nadie como no hay nadie porque siempre que yo te busco estás junto a mí. Siempre que yo te llamo, vienes hacia mí. Por eso y por muchas cosas, nadie porque siempre que yo te busco, tú estás junto a mí. Y siempre que yo te llamo, tú vienes hacia mí. Por eso y por muchas cosas, por eso y por muchas cosas.
Señor, llévame al lugar Señor, tu rostro quiero tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro lleva santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame santísimo, tócame, limpiame, porque el sacerdote tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro llévame santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame santísimo, tócame, limpiame, solo santísimo por la sangre del Redentor. Llévame que podemos sentir tu presencia, Padre, que podemos, Señor, sentir tus caricias, Padre, y sabemos, Padre, que tú estás, Padre, con nosotros en todo momento, porque tu Padre eres nuestra fuerza, mi Dios, porque tú, Señor, eres todo en nosotros, Padre, porque contigo, Padre, lo tenemos, Señor, todo, Padre, mas sin ti, Padre, no tenemos nada, mi Dios. Gracias, Señor, por el privilegio, Padre, de ser tus hijos. Te doy gracias en este día, Padre, porque tú eres santo, Padre, y bendito en nuestra vida, mi Dios. Santo eres tú, Señor. Llévame, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame santísimo.
Amén, hermanos. Le damos el lugar a nuestro hermano que va a dar la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien, bendecidos en el nombre de nuestro Señor, en su gracia y misericordia. Vamos a dar inicio el día de hoy a la clase que tenemos programada, es la número 8. Voy a iniciar con una oración. Abba Padre Elohim, Señor misericordioso, te pedimos que escuches nuestra oración, inclina tu oído, no queremos oír palabras de hombre, queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que tú guíes nuestro entendimiento y que reveles tus santas escrituras. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Pues damos inicio el día de hoy, hermanos. Tenemos el estudio bíblico número 8, es la necesidad de un carácter dócil. Nuestras bases bíblicas van a ser Hechos 18:24 al 28 y Gálatas del versículo 2 al 11 al 16. Capítulo 2, versículo al 11 al 16. Vamos a iniciar con Hechos 18, versículo 24. Ok, tenemos que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Lo que en esta parte podemos nosotros darnos cuenta es que Apolos era judío. Acudió a Éfeso, una ciudad que su riqueza se basaba básicamente en el comercio. Era una ciudad, digámoslo ahora, estratégica, tenía muchos caminos y básicamente era para poder tener más ingreso de comerciantes, de personas que hacían ahí sus negocios. En Éfeso había muchos judíos, se estima que había muchos judíos, había una sinagoga, entonces ahí era donde ellos desarrollaban su fe. Entonces Apolos, que había nacido en Alejandría, Alejandría se encuentra en Egipto y tenía como cualidades el ser elocuente, es decir, tenía una facilidad de palabra y era poderoso en las escrituras, es decir, las conocía. Él sabía de qué hablaba y eso le daba autoridad. Él había sido instruido en el camino del Señor, quiere decir que él conocía la palabra, además de conocer la palabra, sabía de la obra que ya había sucedido con Jesús. Y siendo de un espíritu fervoroso, quiere decir que él tenía mucha intensidad. El espíritu fervoroso ahora lo podemos entender como una persona de intensidad. ¿Qué quiere decir? Dinámico, ¿no? Ferviente, con potencia. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Quiere decir que conocía bien las escrituras, tenía muy bien la información. Entonces, él sin contratiempos, sin torpeza, enseñaba lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Pero pues tenía ahí un pequeño problema. Solamente conocía el bautismo de Juan. Voy a hacer algunas preguntas retóricas. Esto no es una prédica, es básicamente ir conociendo las escrituras, adentrarnos un poquito más. Las preguntas retóricas no necesitan ser contestadas, es decir, yo las voy a lanzar, ustedes pueden meditar en ellas
Y si alguien tiene la respuesta, bueno, también nos la puede hacer saber. En este punto yo quisiera recomendarles tener pues nuestra arma, ¿verdad? Nuestro fusil, como dirían en el ejército, nuestra arma que sería nuestra Biblia, las Santas Escrituras, y ustedes pueden ir buscando la información. También, ¿por qué no? Pueden tener el Internet. Hay palabras que nosotros podemos entender, aunque no seamos capaces de dar su significado. Entonces también el Internet es una buena herramienta para de repente despejar dudas. Eh, ¿Alguno de ustedes nos podría comentar a qué se refiere el contexto del bautismo de Juan? ¿Qué es lo que Juan hacía cuando él bautizaba o cuál era este, la finalidad o el contexto del bautismo de Juan? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿El arrepentimiento? Sí, precisamente en ese tiempo, muchas gracias, antes de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo era en base al arrepentimiento. Entonces Él les pedía que se arrepintieran de sus pecados, pues para ser salvos. Y lo que quiere decir entonces aquí es que Apolos estaba predicando precisamente sobre el arrepentimiento y la fe en el Mesías. Aquí había un poco de error, ¿verdad? Bueno, había un error importante porque estaba repitiendo o estaba yéndose sobre la línea de los judíos. Quiere decir que ellos tenían fe en el Mesías, para ellos el Mesías era su Salvador, aquel hombre que iba a venir, pues de aspecto político, de aspecto natural, que básicamente él iba a salvar a la nación, pero no en el espíritu, sino aquí en el ambiente geográfico, político, económico que tenían el pueblo de Israel. Entonces sí, él enseñaba en este tipo de bautismo y no completamente en la obra que estaba haciendo nuestro Señor, en lo que ya había hecho nuestro Señor, porque aquí estamos hablando alrededor del año 54 después de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya habían pasado años en que se había consumado la obra. Y desconocía la verdadera dimensión de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que básicamente era nuestra salvación, el perdón de los pecados por el derramamiento de su sangre, que estaba destinado para salvar a todo aquel que en él creyera, ¿verdad? Entonces, un segundo, iba a compartirles el mapa. Ok, no lo puedo compartir. Les iba a mostrar un poquito del área donde se estaba desarrollando esto, en dónde está Éfeso, en dónde está Alejandría, de donde nació Apolos, y en dónde está Jerusalén, para tener como una referencia general. Pero voy a continuar. Apolos empezó a hablar con denuedo en la sinagoga. Quiere decir que él llegó a Éfeso, empezó a enseñar, empezó a transmitir esta información que él tenía, pero ahí estaban Priscila y Aquila. Estos le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí, ¿qué sucede? En las sinagogas, pues solo estaban los judíos. Quiere decir que Apolos en ese momento estaba predicando a judíos. Ahí estaba Aquila y Priscila, que son amigos de Pablo. Apolos también es amigo de Pablo. Y yo entiendo que al decirnos que Apolos había sido educado o instruido en las cosas del Señor,
entiendo que esta relación se da precisamente al estar siendo instruidos, ¿no? Porque eran amigos. Ellos, Pablo y Aquila, y Apolos, perdón, eran amigos, lo mismo que Aquila y Priscila de Pablo. Por ese conocimiento que tenían Pablo, Aquila y Priscila, por esta doctrina que ellos tenían, pues luego inmediatamente se dan cuenta que Apolos está confundido, ¿no? Está dando una información un tanto errónea. Entonces le llaman aparte, lo toman aparte y le empiezan a explicar, le empiezan a mostrar cuál es la verdadera obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando le ayudan a tener una mejor comprensión de la obra, ¿verdad? Entonces en el 27 nos dice, y queriendo él pasar a Acaya, otra área geográfica cercana, los hermanos le animaron. Ya en este punto, Apolos ya había recibido la información correcta. Entonces, los mismos hermanos vieron que él podía servir a la obra, ¿no? Entonces lo animan, le escriben a los discípulos que le recibiesen y llegando él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Quiere decir que le dieron una especie de carta de recomendación, escribieron una carta de recomendación y una vez que él llegó a Acaya, pues aquellos que creyeron, pues fue de gran bendición, ¿verdad? La información les llegó todavía mejor porque ya de por sí creían y una vez que recibieron la información correcta, pues fue una gran bendición para ellos. Ahora que ya estaba armado con el mensaje completo, pues inició inmediatamente un ministerio de predicación, es decir, él continuó después de Éfeso, continuó a Acaya, y Dios lo usó como un apologista. Esta palabra la quise dejar como para ampliar nuestro acervo, y apologista quiere decir que es defensor de la doctrina. Entonces, esto lo anoté aquí porque en el versículo que sigue lo vamos a poder entender un poquito mejor. Dice en el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Quiere decir que él, una vez que recibió la información correcta y empezó a evangelizar, es decir, a difundir la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, llega con otros judíos, les da el mensaje con vehemencia, quiere decir con furor, con pasión, y lógico era que los judíos pues estaban muy afianzados, ¿no? A sus creencias. Entonces, ellos suponían que conocían las escrituras porque recordemos que ellos estaban obligados, ¿verdad? Desde la niñez a conocer, en este caso, el Pentateuco para ellos, que son los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras. Y entonces, cuando escuchan a Apolos, pues de repente, lógico que había esta controversia, ¿verdad? Pero él les refutaba con vehemencia, con furor, con esa pasión, porque ya él ya tenía la información correcta. Y les demostraba por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo, o sea, que Jesús era nuestro Salvador y que el, el Cordero para el perdón de los pecados, pues era él, ¿no? Ya no tenían que estar esperando a nadie más, ya no, ya no debían seguir ellos confundidos o equivocados en la espera de algo que no iba a suceder, ¿verdad? Porque ya había sucedido. Dentro del desarrollo de nuestra clase del día de hoy, vamos a ver que la rebeldía es uno de los pecados más comunes desde el Génesis, ¿verdad? Desde el principio de los tiempos hasta el final, porque también en la parte del Apocalipsis, pues tenemos, ¿verdad? Todavía, o sea, nos siguen diciendo que la rebeldía ahí está.
¿Alguno de ustedes nos podría decir cuál de los personajes en las escrituras, en la Biblia, ha sido rebelde? ¿Cuál de ellos podemos identificar por su rebeldía? ¿Alguno de ustedes, hermanos? Jonás. Jonás. Jonás, ¿verdad? Jonás tenemos que necio, se negaba a hacer lo que el Señor le estaba indicando hacer. ¿Algunos otros? ¿Alguien más? Ok, mientras se animan, les voy recordando que este tipo de preguntas... ¿Me repite, por favor? Saúl. Saúl, ¿verdad? Saúl vamos a decirlo, se sentó en su macho, se aneció, se engrandeció y de repente ya solo sus pepitas tronaban, ¿verdad? Ya no quería él escuchar la palabra del Señor. Les decía que este tipo de preguntas son buenas, nos ayudan a nosotros como alumnos, como aquellos que escuchamos, pues a utilizar nuestros equipos, activar nuestro micrófono, participar, no sentirnos excluidos, ¿va? Entonces yo los invito, ustedes pueden participar todo lo que quieran y sería lo mejor porque a veces se nos van algunos de los personajes que ustedes nos puedan decir, no lo esperábamos, ¿verdad? Y decir, mira, ahí está otro rebelde, ¿verdad? Pues tenemos sí efectivamente a Caín. Caín, él no quiso ser guarda de su hermano, se le había dado la instrucción, él era el hermano mayor y no quiso, ¿verdad? Entonces cometió un pecado feo, un pecado horrible, ¿verdad? Que fue asesinar a su propio hermano. También lo tenemos establecido en la Torre de Babel. En la Torre de Babel nosotros podemos, al leer esta parte, podemos entender que los hombres se ensoberbecen, ¿verdad? Los hombres se llenan de soberbia, aumenta mucho su ego y entonces en ese momento ellos no quieren oír la palabra del Señor. ¿Qué sucede? Pues se vuelven rebeldes. En el mismo pueblo de Israel, durante su travesía, pues vamos viendo, ¿verdad? Que una y otra vez, a veces por el mismo pueblo, otras veces por sus gobernantes, otras veces hasta por los mismos profetas. Entonces entendemos que ese pecado ahí está, ¿verdad? En la humanidad. Lo bueno es que la palabra nos lo diga para que nosotros sepamos que existe y pues que para el servicio, para el ministerio, nosotros tenemos que evitarlo a toda costa. Tenemos que quitarlo de nuestra vida para ser un instrumento eficaz. Es por eso que es muy importante un carácter dócil para servir al Señor. El más claro ejemplo que tenemos, el que nos debe de regir, pues es el carácter, personalidad y naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el claro ejemplo de mansedumbre, de tener un carácter dócil, porque al final su victoria no fue, ¿verdad?, con los romanos, no fue con los mismos judíos que lo llevaron a esa condición, sino fue con algo mucho más grande, algo más difícil de entender, que en este caso podemos decir la muerte es uno de ellos, el pecado y hasta con el mismo Satanás, ¿verdad? Con el mismo Hasatán, que el Señor lo reprenda, hasta con él logró esta victoria. Entonces, si nosotros no somos dóciles, si nosotros seguimos rebeldes, contenciosos, el evangelio no va a poder ser difundido, ser ministrado a aquellos que lo necesitan. Entonces,
necesitamos contener nuestro carácter, ¿verdad? Necesitamos contener nuestra personalidad para poder dar este servicio al Señor. ¿Y eso por qué es? Pues básicamente porque ya tenemos una gran comisión, ¿verdad? Es que todo evangelio, el evangelio se lleve a toda criatura. Entonces, la instrucción ya lo tenemos y no es de que queramos o no. Nosotros al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pues todo lo que dejó establecido, pues ya es un mandato, ¿verdad? Ya es una regla que nosotros debemos seguir o intentar seguir. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres que necesitaron instrucción. Estos hombres pues han sido hombres de Dios, han sido hombres importantes, ¿verdad? Y lo importante que podemos destacar en ellos es la mansedumbre con que recibieron la palabra correctora. Es decir, muy probablemente como nos ha pasado, que cuando somos niños en el Evangelio y estamos tomando leche, de repente nos emocionamos, ¿verdad? Y de repente lo poquito que sabemos lo queremos difundir, pero al parecer pues estamos equivocados. Y a lo largo de nuestro tiempo, cuando vamos recibiendo alimento sólido, nos vamos dando cuenta pues que las cosas no son como las creíamos. Otras veces sucede precisamente como lo vimos en la reunión anterior, pues es que ahora los medios difunden mucha información y hay información interesante, ¿verdad? Que nos puede llegar a confundir y nos puede desviar la vista de lo que está en la misma palabra. Entonces empezamos a tomar doctrinas o empezamos a tomar información equivocada. Aquí lo importante y lo que nos pide el autor de esta clase, pues es que nosotros tengamos esta mansedumbre, necesitamos tener la disposición para poder ser corregidos. Nadie sabe todo, es imposible que un ser humano sepa todo, conozca todo, mucho menos, ¿verdad? Que él nos pueda decir cómo es nuestro Señor, cómo es Dios. Entonces, nosotros necesitamos poder tener este carácter sencillo y aceptar cuando se nos corrige, ¿verdad? Porque así estaremos recibiendo la información correcta y nosotros estaremos transmitiendo la información correcta. También es importante que si nosotros somos más maduros en el Evangelio, cuando hagamos las correcciones, las hagamos de una manera que no ofenda, ¿verdad? Que no lastime, que no evidencie, que no exponga a nuestros hermanos. Hace rato, bueno, cuando leía esta información, yo pensaba, ¿qué sucede si nosotros corregimos a un hermano en público? Aquellos que son visita, que son espectadores o que son detractores, ¿verdad? A veces hay muchos detractores. Esta vez en el curso, en el curso de verano, pues vimos que había un joven, ¿verdad?, que se quiso poner a contender respecto a la palabra, ¿verdad? ¿Y cuál es el nombre de nuestro Señor? Y a ustedes no les han permitido dar el nombre de nuestro Señor. Y empezó a decir una cantidad de cosas bárbaras. Entonces, si nosotros corregimos de forma equivocada a un hermano, lo que va a suceder es que nosotros mismos estamos dividiendo el reino, ¿verdad? Nosotros estamos dando pie a que cualquier persona nos catalogue como que no nos podemos ni poner de acuerdo nosotros mismos o que no podemos entender
o ponernos de acuerdo en lo que ya está muy bien definido en la palabra. Entonces, debemos de estar dispuestos también para ayudar, para corregir con mansedumbre, o sea, también con tranquilidad, sin egoísmo, sin soberbia, sin ninguna actitud que genere sentimientos contrarios, ¿verdad? De coraje, de odio, de rencor, o que desanime a las personas. Fíjense que estaba viendo un video en donde hay un niño y una niña, están haciendo cuentas con las manos, entonces les hacen sumas y restas, que son ecuaciones básicas, y utilizando sus manos podían hacer este tipo de sumas, ¿no? Son muy complejas y con respuestas muy rápidas. En un momento le dicen al niño, tú estás haciendo trampa. El niño estaba rápido y estaba un poquito más ágil que la niña. A partir de ese momento, como que sacaron de balance al pequeño. El pequeño ya fue incapaz después de seguir el ritmo. ¿Va? No duró mucho tiempo, pero sí se notó como el hecho de haberle dicho algo negativo, hizo que el pequeño empezara a fallar, es decir, como que perdió el interés, pareciera que él mismo hacía una introspectiva o hablaba dentro de sí, se preguntaba dentro de sí que si realmente estaba sucediendo eso, porque se ve que se distrae. Y fue a partir de eso, ¿verdad? Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo a veces, si nosotros damos un estímulo negativo, vamos a crear un conflicto o vamos a generar en las personas sentimientos contrarios. Sabemos que Apolos fue dócil en recibir la instrucción. No se establece, ¿verdad? No se dice, no dice ahí Apolos recibió la instrucción y entendió que estaba mal. No, continúa la epístola, continúa la carta y nos dice que los mismos hermanos generaron esta carta de recomendación, por así decirlo, para que Apolos llegara a Acaya. Entonces, ahí se nos da a entender por ese hecho de que tuvo la disposición de ser corregido. Cuando se nos dice que Apolos era elocuente y poderoso en las escrituras, pues lo damos por un hecho natural, ¿no? Decimos, pues él es así, ¿no? Él tiene esa capacidad. Él, o tal vez estudió, se esforzó y al final ya era elocuente y poderoso en las escrituras. Entonces podemos decir, pues para él qué fácil, ¿no? Y para nosotros que estamos llamados a llevar el evangelio, ¿qué sucede? Debemos nosotros también poner mucho de nuevo, perdón, o sea, esforzarnos para conocer las escrituras. O sea, estamos llamados a escudriñarlas para que nos sea más fácil, ¿verdad? Nos sea más fácil defender la sana doctrina. Y defender no se trata de contender, de pelear, de estar todo el tiempo buscando el contrincante, ¿verdad? Para esgrimir la palabra, no. Sino se trata de poder ser como estos enfermeros en la guerra, que en donde se necesite, ellos puedan llevar este bálsamo y aliviar, ¿verdad?, a los heridos, a aquellos que necesitan ser atendidos y cuidados. Entonces, de Apolos se nos dice que era judío. O sea, ya de por sí podemos entender que él tenía un chip implantado, o sea, él ya tenía una información en base a su cultura, en base a sus tradiciones, en base a su posición, ¿verdad? Quiere decir que en ese momento, en ese tiempo, pues había gentiles y había judíos.
Unos se sentían con mayor posición, se sentían seleccionados, se sentían preferidos, predilectos, pero con la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues eso cambia, ¿verdad? Los gentiles, aquellos que desean o que deciden aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, son implantados en la vid y entonces somos parte de ese linaje y es algo que lo vuelve difícil. Hablar con personas que se aferran a un concepto, a una tradición, a una cultura, y que lo demás no los mueve, ¿verdad? Y nosotros lo conocemos en la vida diaria. Vemos que hay personas que llegan a nuestra casa y tocan y dicen ser testigos de Jehová y quieren platicar de la palabra, ¿verdad? Y de repente uno, por ser amable, les dice, bueno, a ver, adelante, ¿no? Dime qué tienes que decir. Y nunca entran en controversia, pero definitivamente quienes están entendidos, pues se dan cuenta que hay información que está equivocada. Y si en dado caso uno se pone a platicar con ellos a más profundidad, no les gusta, ¿verdad? No les gusta porque ya están afianzados en una información y ellos dicen, yo de aquí soy, tú no me vas a hacer cambiar mi forma de pensar. Pero la buena doctrina, la sana doctrina, pues solo nos los da la palabra. Entonces hay que estudiarla, hay que entrar, hay que preguntarse, ¿verdad? Preguntarse a nosotros mismos los porqués. ¿Por qué es que tal persona comete los errores que comete? ¿Por qué es que tal persona se vuelve amigo de Dios o se vuelve conforme al corazón del Señor? Ahí nosotros podemos empezar a tomar la información correcta. Se cree que Marcos, que era un apóstol, llevó el evangelio de Cristo a aquella ciudad. Quiere decir entonces que Éfeso ya estaba de alguna manera interiorizada con el evangelio. Entonces se podría decir que era un poco más fácil para Apolos. El único error que tuvo, pues es que llegó con una información diferente, ¿verdad? Al ser judío, él estaba entre azul y buenas noches. Afortunadamente, esta pareja que conocemos, Aquila y Priscila, estuvieron en el momento adecuado. Eso es importante, porque igual ellos pudieron haberse ocupado ese día y dejar que Apolos dijera una sarta de cosas, ¿verdad?, que no eran correctas. Y la decisión que también toman de tomarle aparte, es decir, separarlo, llevarlo a la mejor a su casa, a algún lugar, en donde pudieron explicarle de mejor manera, pues, de qué se trata, ¿verdad? De qué trata la obra de nuestro Señor Jesucristo. El ser poderoso en las Escrituras, pues nos hace también reparar un poquito, detenernos y entender que, pues, la palabra es una espada de dos filos. Corta cuando entra y corta cuando sale. Y eso nos dice que también la mucha palabra, pues puede ser mala, ¿verdad? Porque nos puede llevar a sentirnos muy confiados, a, a esgrimir en todo tiempo y momento la palabra y a volvernos entonces soberbios. La palabra es importante para que nosotros podamos siempre respaldar lo que decimos, ¿verdad? Si vamos a hablar con una persona que no es cristiana, que no ha decidido recibir al Señor en su corazón, y hablamos de misericordia, pues debemos de tener un buen respaldo, porque muchas veces ellos tienen bastantes dudas.
y en ocasiones pareciera que lo que nosotros decimos no es congruente porque no lo podemos respaldar. Entonces generan como incertidumbre. Como que no somos completos o como que no somos estudiados, o a veces se puede decir que no estamos seguros de nosotros mismos al compartir el evangelio, ¿verdad? Entonces la palabra es importante. Aquí si nosotros vemos, Apolos debatía con los judíos. Él tenía las herramientas necesarias para poder defender el evangelio, ¿verdad? Entonces para nosotros es importante, aquí nos lo está recalcando, nos lo pide, porque al ser llamados al compartir el evangelio, pues es algo bien importante, ¿verdad? Es algo que debemos tener al día, debemos de tenerlo fresco. Por eso es que dentro de nuestras oraciones debemos pedirle a nuestro Señor que dote a sus siervos de estas capacidades, es decir, la elocuencia, la vehemencia, el fervor, el conocimiento de la palabra, a fin de ser más útiles a la causa del evangelio. Con esto nosotros seremos una herramienta útil. Digamos que dentro de una maletita de herramientas, nada más tenemos un desarmador plano, tenemos un pedazo de cinta de aislar y 3 clavos, ¿verdad? Y de repente nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que poner un contacto de luz, porque el que está allá se echó a perder y necesitamos porque no hay luz en la casa. Abrimos nuestra caja de herramientas y decimos, pues nada de lo que hay ahí me sirve, nada me sirve. Y entonces, ¿qué sucede? Si nuestra caja de herramientas nosotros la vamos llenando, le vamos agregando más cosas, vamos a ser más útiles, ¿verdad? A cualquier tarea que nos pongan. Por alguna razón, yo siempre escucho que para los hermanos, siempre comentan que su testimonio es, yo empecé en los baños, ¿no? Como si fuera lo más vil y menospreciado. Y ahora ya doy clases y ahora ya predico, ¿no? Yo creo que no hay tarea inútil, todas son buenas, todas son necesarias, y padre es, o muy, muy bueno es, que podamos entrarle a todas, ¿verdad? Que podamos ser asignados a cualquiera de ellas y en cualquiera de ellas podamos ser útiles. Entonces la causa del evangelio es eso, ¿verdad? No solo el evangelizar, no solo el asistir, el ser un congregante, sino hay diversas tareas, muchas, muchas tareas. Precisamente yo lo platicaba con una hermana. En la casa del Señor, el trabajo nunca se acaba, ¿verdad? Siempre necesita algo y entonces debemos de prepararnos. Todo maestro cristiano, todo aquel que comparta el evangelio, debe ser cuidadoso, eso es muy importante, con presentar a Jesús como el asunto principal, el asunto o el tema principal de su enseñanza. No desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino el eje rector siempre debe ser para nosotros presentar a Jesús como el tema principal. Por eso es que nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? Porque nosotros estamos convencidos de la obra que realizó nuestro Señor en favor de nosotros. ¿Cómo es nuestro Redentor? ¿Cómo es nuestro Salvador? A Él le fue asignado toda potestad y por eso es nuestro Señor. Él reina sobre nosotros, Él tiene esa autoridad y entonces es muy importante
marcarlo, ¿verdad? Marcarlo como el centro de todo. Este era precisamente el error que estaba presentando Apolos. O sea, Apolos andaba impartiendo un evangelio, pero no se estaba enfocando en el tema principal. El asunto principal de su enseñanza debería de ser la obra de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros. Necesitamos recordar que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el fundamento sobre el cual Dios edifica su casa. Entonces, a partir de ahí es que nosotros debemos de compartir el evangelio, ¿verdad? Esta obra de salvación, de perdón de los pecados, y que nuestra roca, nuestro firme, pues es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hasta aquí, hermanos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quisiera hacer alguna aclaración, ampliar el tema? Mientras se deciden, les platico que tenemos la segunda parte. La segunda parte está enfocada en Pedro, ¿verdad? En Pedro, cuando asistió a Antioquía, y pues también no puso atención en los detalles y cometió un grave error, ¿verdad? Su conducta es reprochable. Se le reprocha pues que lo que hizo estando en una cena, en una comida con los judíos. Y entonces este será nuestro segundo tema. La siguiente clase que tengamos, vamos a conocer los errores en la conducta, ¿verdad? ¿Qué errores no son correctos en la vida, pues, de un cristiano? Y específicamente, pues, en la vida de alguien que se está dedicando a transmitir el evangelio. Hay cosas que no se deben de hacer por ningún motivo. Alguien que nos pueda comentar algo, alguna pregunta. ¿Puedes repetir tu pregunta? Sí, claro. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, si quisiera hacer alguna apreciación, si quisieran comentar, ¿verdad? Comentar, usar algo de ejemplo. La verdad es que lo que comentamos nos ayuda a retroalimentarnos a nosotros mismos. Es decir, muchas veces dentro de nuestro pensamiento tenemos ideas, tenemos conceptos y los reafirmamos cuando nosotros los expresamos. Entonces, esta parte ahorita está para que cualquiera de ustedes, si tiene alguna duda, alguna pregunta, quisiera hacer alguna apreciación, pues bueno, adelante. Amén. Pues yo creo que en verdad la palabra nos está hablando en esta noche, ¿no? Que tenemos que ser dóciles, humildes, no rebeldes. Tenemos que estar siempre constantemente leyendo la palabra para cuando se presentan ocasiones de que nos hablan del Señor, sepamos defender la palabra, ¿no? Porque en verdad el Señor es el fundamento. Él nos da salvación, nos da vida eterna y muchas veces por la rebeldía podemos perder esa salvación tan hermosa. Y ciertamente, ¿no? Como decías tú, hermano, a veces la rebeldía nos lleva a perder todo, ¿no? Y lo vemos en Jonás, perdió muchas bendiciones, Saúl no aceptó lo que Dios quería para su vida por su misma rebeldía, ¿no? Incluso incluyendo a los hermanos de José, ¿no? Que también ellos por rebeldía que querían ser nada más ellos no le permitían a su hermano que en él hubiera el propósito que el Todopoderoso quería para él, ellos querían siempre nada más ser ellos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros aquí en la obra del Señor
El Señor quiere usar a todos, quiere perfeccionar su obra en cada uno de nosotros y que todos le sirvamos a Dios. Uno no es más ni uno es menos. Todos somos iguales para el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros presente? Que el fundamento es nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Que la palabra del Señor es importante para poderla predicar con aquel que no conoce del Señor, no ser piedra de tropiezo, al contrario, motivar a las personas que no creen, que están arraigadas en ideologías, idolatría, en tantas cosas, ¿no? Que ellos creen, pues nosotros ser diferentes, llevarles la palabra, pero guiados por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que nos use y ya hablemos con denuedo, como lo hacían los apóstoles, ¿no? Como hablabas de Apolos, Aquila, Priscila, ¿no? Incluso Pablo mismo, ¿no? Que predicaba con poder del Espíritu Santo, ¿no? Porque solos podemos ir y no hacer nada, pero el Espíritu Santo es el que da el convencimiento a las personas y Él es el único que nos respalda. Y si nosotros buscamos a Dios y tenemos esa humildad y tal vez hemos tenido la rebeldía, ¿no? Lo digo por mí, a lo mejor hemos tenido esa rebeldía, pero yo creo que el Señor en esta noche nos está hablando para que cambiemos de modo de pensar, que todos somos iguales y que vayamos en verdad al perdido, porque hay mucha necesidad, hermano, mucha necesidad, pero nosotros en realidad a veces lo queremos ignorar o queremos seguir tomando leche, aparentar que no hemos crecido y muchos ya hemos crecido y pues no queremos trabajar, ¿no? Entonces, lo importante yo creo que es reconocer que si el Señor nos llamó a arrepentimiento, es para verdaderamente arrepentirnos y recordar que el viejo hombre quedó sepultado. Somos nuevas criaturas, pero pues no sé, a veces yo me pregunto y digo, Señor, conocemos tanto de tu palabra y de todo nos vas a demandar, pero yo creo que en esta noche el Señor nos está diciendo que somos su obra, ¿no? Y Él es su fundamento, Él es la salvación, es la vida eterna. Y pues, como decías tú, si escudriñamos, leemos, pues vamos a saber mucho más. Pero lo más importante es llevarlo a cabo, a nuestra vida. Porque si no lo llevamos, de nada nos sirve, hermano. Yo creo eso, ¿no? No sé alguno de mis otros hermanos que quiera opinar, que quiera decir. Efectivamente, sí, hermana Mari, coincido y recuerdo una cita en la palabra. En algún momento estaba meditando en la palabra y yo decía, o soy frío o soy caliente, ¿no? O sea, si realmente yo iba a decidir definirme a mí mismo como cristiano, porque pues yo tenía mis dudas, ¿verdad? Yo decía, no, no, a lo mejor no, es mucho compromiso y yo la verdad no quiero y no quiero que me etiqueten y no quiero que me, que me asuman como tal, ¿verdad? Como si fuera algo malo. Entonces me vino a mí una cita y es en Juan 21:15, apacienta mis ovejas. Y esto lo quiero leer precisamente porque después de tener una lección, puede haber muchas dudas, ¿no? Hablamos de la rebeldía y uno al final dirá, bueno, ¿y cómo me quito lo rebelde? Pareciera sencillo, ¿no? Pareciera fácil de decir, porque si a lo mejor le preguntamos a algún otro, oye, ¿cómo me puedo quitar lo rebelde? Ah, pues ya no peques, ah, pues haz oración, haz ayuno, ayuda a tu hermano, ama a tu hermano, a tu prójimo, y parecieran cosas como sencillas, ¿no? Como si fuera una receta de cocina. Pero creo que a veces necesitamos llegar a lo profundo de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, y hay versículos, hay partes donde nos pueden ayudar bastante.
En Juan 21:15 nos dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Esta última parte yo no la entendía porque no parece una respuesta concreta, ¿no? O sea, están hablando del amor y de repente le asigna una tarea. Pero lo importante es que el mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús, le está diciendo a uno de los que le siguen que si lo ama y que si lo ama más que cualquiera de los otros. Y la respuesta que cualquiera de nosotros daría inmediatamente, pues es que sí, ¿no? Nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo y a su obra. Y la respuesta que viene de Él, pues es esta tarea, ¿no? Precisamente toda esta mies de la que usted nos habla, toda esta necesidad que existe, pues se nos asigna una tarea importante y es apacienta mis corderos. Entonces creo que para enterrar a ese viejo hombre, necesitamos escudriñar en nuestro corazón. Denme un segundo. Perdón. Perdón. Necesitamos por un instante analizar nuestro corazón y nuestro pensamiento, ¿no? Saber si realmente hemos decidido enterrar. Mil gracias. Enterrar al viejo hombre o seguir cargando con él. Seguir jugando con fuego, ¿verdad? Porque más que nada es eso. Seguimos jugando con fuego. Y la verdad es que aquel que lo hace, tarde o temprano, pues termina quemado. Entonces, la invitación es a hacer un análisis, una introspectiva, saber si somos serios, si estamos comprometidos y si realmente vamos a ser como Apolos y vamos a defender, a ser fieles o fervientes defensores del Evangelio. Y también la palabra nos lo dice, nos lo dice que, lo voy a parafrasear porque se me olvidó el término, pero que nos motivemos unos a otros, ¿verdad? Que siempre nos estemos cuidando nosotros mismos, que siempre nos estemos dando ánimos, que siempre tengamos esa palabra que muchas veces deseamos no pedir o no tenemos la capacidad o el valor de a veces pedir, ¿verdad? Que alguien nos dé palabra. Solo cuando estamos en un entorno íntimo y pues de repente damos algún testimonio, nuestro propio testimonio y algún hermano que por medio de ese hermano el Señor nos habla y nos da una palabra contundente, pues que sea una actividad constante, ¿verdad? Porque definitivamente lo necesitamos, siempre necesitamos tener ánimos y saber que nuestras luchas pues no las combatimos nosotros solos, no las peleamos nosotros solos. Gracias, hermana Mari. ¿Alguien Amén. más?
Ok, parece que no, pero de todas maneras, si alguien decidiera darnos alguna palabra, entre tanto, voy a cerrar con una oración. Señor, agradecemos mucho el dulce consejo de tu voz. Sella estas palabras, Señor. Agradecemos el tiempo de nuestros hermanos que tienen para escuchar tu palabra, ¿verdad? Para ser instruidos, Señor, en las Escrituras, en el Evangelio. Queremos ampliar nuestro acervo, queremos tener más conocimiento de ti. Ese es un deseo que desde el momento que te conocimos ha ido creciendo. Nosotros queremos saber más de ti. Nos emociona hasta los huesos. Te pedimos por sus familias, por cada una de ellas. Te pedimos por sus necesidades, por su salud, que ellos tengan gozo y paz, Señor, en sus vidas. Y nosotros ya adentrados en el conocimiento de ti, pues sabemos que eso no viene en lo material, en lo que nos ofrece este mundo. Nosotros sabemos que ese gozo y paz viene por tu Espíritu, Señor. Tu Espíritu nos lo da, tu palabra nos conforta. Y agradecemos el dulce consejo de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Alguien o me imagino que ya cerramos ahorita nuestra clase. Agradezco mucho de manera personal que se hayan conectado y nos vemos hasta la próxima.